Shabbat Shalom, bienvenidos a nuestra comunidad, Bnei Adonolam. Vamos hoy día a estudiar sobre la Parashat Tetzaveh. Parashat, cierto, que se está estudiando prácticamente por la mayoría del pueblo judío, también nosotros, seguidores del Mesías judío, seguidores también de la línea, cierto, de la comprensión de la judaidad del Mesías. Estamos en este ciclo estudiando ya en el libro de Shemot lo que es el Mishkan, el tabernáculo, y posteriormente el sacerdocio, la Kehuná. Así que hay bastantes temas aquí dentro de esta parashá y en general de aquí en adelante se suman muchísimos mandamientos, muchísimas actividades, muchísimas cosas que van sucediendo. No son pocas, son bastantes y con poco tiempo no se puede ver tanto en detalle. Pero siempre es una bendición poder estudiar sobre el tabernáculo, el templo y ver un poco lo que representa, ¿cierto? Todo ello para nosotros, para nuestra vida. Así que siempre dejar, perdón, esa invitación abierta a, a seguir estudiando y profundizando. Entonces la porción de esta semana se llama Parashat Tetzaveh. Tetzaveh es una orden, un mandato, un imperativo que dice ordena, manda. Prácticamente estamos hablando, ¿cierto?, de el establecimiento del sacerdocio. De eso trata esta parashá. Y también de lo que es la hechura, ¿cierto? De toda la vestimenta, la vestidura, ¿cierto? La vegadim, las ropas del sacerdocio. Sobre todo enfocado, ¿cierto? En Aharón. Así que vamos a ir viendo algunos puntos y sacando algunos comentarios también de todo esto. Bueno, antes de comenzar o avanzar en todo, un pequeño resumen de la porción de esta semana. La parashá comienza, ¿cierto? Hablando sobre el mandamiento, primeramente, de colocar, ¿cierto? De encender la menorá, pero colocando el aceite de oliva puro para encender la menorá. En esta porción em, se ordenan en total 53 mandamientos, 53 mitzvot. Bueno, las ropas básicas del Cohen, ¿cierto? Él llevaba un turbante, una camisa, un pantalón y un cinturón. Algo muy parecido, ¿no?, a lo que es hoy día, salvo quizás el turbante. El Cohen Gadol llevaba 4 prendas adicionales, el sumo sacerdote, en este caso. Él llevaba el meil, que era una túnica larga que iba por fuera, como un abrigo largo. El efod también, que era un chaleco, ¿cierto? O delantal, con una pechera. Esa pechera tenía piedras preciosas, ¿cierto? Que iban con 12 piedras representando a las tribus de Israel, el Hoshem. Y luego, ¿cierto? Él traía también lo que se llama el tzitz, que es una placa en la frente grabada, ¿cierto? Dorada. También tenía bueno, el acolchado, el chaleco que llevaba, ¿cierto? Encima. Dice que estaba junto a 2 piedras también, la Torá. Y eran grabadas, ¿cierto? Esas piedras se llaman Shoham y eran grabadas ahí las 12 tribus de Israel y se colocaban en el hombro, ¿cierto?, del Cohen Gadol. Algo similar como, quizá, no es como un talit, sino un pectoral literalmente. Con su permiso, para cambiar un poquito el calor. Aquí. Luego, en la segunda leyá se leen sobre los engastes de tela que iban a llevar a estas piedras, ¿cierto? Que iban a cubrir la coraza con joyas. Perdón. Y se explicaba el método para sujetar este peto, este pectoral, ¿cierto? Que iba acolchado. O sea, cómo iba a ser sujetado, conectado entre las partes. Este pectoral, ¿cierto? Se enganchaba, perdón, cubierto de estas 12 piedras, tenía los nombres de cada una de las tribus de Israel. Eso se describe en la segunda leyá.
Más adelante se describe también la túnica exterior larga, más larga, en la tercera liyá. Y se empieza a hablar cómo llevaba el Cohen, hasta aquí, ¿cierto? Alcanzamos a leer, de hecho, las pequeñas campanas, ¿cierto? Que era para anunciar que él caminaba por el tabernáculo, por el templo. Hay algunos que creen que em, las campanitas eran símbolos si estaba vivo o muerto, ¿no? Eso em, no es tan así, no es tan así. Lo que se veía para comprobar eso era la cuerda, una cuerda que entraba en el lugar santísimo. Pero bueno, es un comentario aparte. Entonces, cuando él caminaba, era como, a ver, no sé, pues como estas típicas cositas que uno le coloca, no sé, a los gatitos, como unas campanitas, ¿no? Un cascabel se llama, ¿no? Lo que le colocan. Entonces uno sabía cuándo iba, ¿cierto? El Cohen Gadol, ¿cierto? Cuando andaba por el Beit HaMikdash. En parte esto era un anunciamiento, ¿cierto? Entonces, de ahí deriva también una comentario que hace el Talmud, de que cuando el esposo, antes de entrar a la puerta de su propia casa, por respeto a su esposa, también tiene que anunciar su venida o su llegada antes de entrar a la casa. O sea, así como el sumo sacerdote llevaba esas campanillas y anunciaba en el fondo cuando estaba allí, cuando pasaba, la gente se preparaba en el fondo, o uno sabía, mira, viene el Kohen Gadol, anda por aquí. De la misma manera, los rabinos dijeron que los esposos deben anunciar también a su esposa cuando lleguen, ¿cierto? Cuando sea su llegada, por el respeto a su esposa, para que también pueda estar bien, ¿cierto? O en lo que ella disponga, ¿cierto? Que sea necesario en ese momento. Que no sea algo inoportuno en el fondo y también que haya un sentido de respeto. Y esto es similar, ¿no? Podríamos decir en parte a la venida del Mesías. Que cuando Él venga, dice, sonarán trompetas. Así que el anunciamiento del novio, el anunciamiento del Cohen, del esposo, tienen eso en común realmente. Y eso es una manera de respeto, ¿cierto? También de mantener la comunión, etcétera. Bueno, ahí deriva un principio que enseñan los sabios. También todas estas prendas, ¿cierto? Fueron hechas a mano, con el lino, ¿cierto? Blanco, más eh, lino fino. Entonces, todo esto fue una obra realmente muy, muy importante que se realizó, una obra primorosa. Estas vestiduras, ¿cierto? Eran tejidas con hilos especiales también, 5 tipos de hilos diferentes, de diferentes colores, incluido, ¿cierto? Oro puro. Así que realmente era una prenda muy, muy, muy hermosa. Luego, ¿cierto? Se nos relata la ceremonia que debían realizar, en este caso Moshe, ¿cierto? Para preparar a los Kohanim en su servicio sacerdotal, en cómo ellos debían apartarse, ¿cierto? Durante 7 días antes de ser consagrados para hacer un oficio en el Mizbeach, en el altar. Así que hay toda una preparación que tiene que hacer allí, ¿cierto? Ellos y Moshe es quien lidera este proceso. Ya hacia el final de la parashá se habla, ¿cierto? Em, del altar, ¿cierto? Donde se quemaría la ofrenda del incienso. Esa ofrenda, ¿cierto? Iba a estar em, como una ofrenda, ¿cómo se llama? Como una preparación diaria para encender la menorá allí. Y solamente lo podía realizar el Kohen Gadol. Un altar interior, ¿cierto? No estamos hablando del exterior, sino interior. Donde se iba a quemar también un incienso continuamente. En el lugar santo. La mezcla, ¿cierto? De eso se le llama el Ketoret. Y, ¿cierto? Solamente esa mezcla que aparece en la Torá se debe formular para ese propósito. Es decir, no se puede imitar esa composición para ninguna otra cosa. Solamente tenía ese propósito la composición que aparece allí en la Torá, de los elementos que traía. Hay un arqueólogo, de hecho, que se llama Wendell Jones, que él dice que en una oportunidad desenterró justamente en un lugar oculto allí un, un, un receptáculo que dice que contenía
aproximadamente 600 kilos de justamente esta mezcla. Antes, ¿cierto? De que se había guardado antes que se destruyera el Beit HaMikdash. O sea, hay quien dice que esa era la mezcla que se utilizaba allí, como una referencia. Pero bueno, en realidad no se puede volver a hacer tampoco, así que ¿cómo habrá olido todo ello? No lo sabemos. Vamos a entrar un poco en tema. Como dijimos, ¿cierto? Los temas de la parashá, hablamos del aceite puro de oliva para la menorá, las vestiduras sacerdotales, la consagración de Aarón y sus hijos, las prescripciones del servicio como tal. Y comienza diciendo la parashá, Veatat et sabe, et bnei Israel, Beithu eleja, shemen zait, zach katit lamaor, lehaalot ner tamid. Tú mismo, dice, Beatá y tú, ordenarás a los hijos de Israel que te traigan eleja, shemen zait, aceite de oliva puro, zach, katit, machacadas, para alumbrar, lamaor, lehaalot, y para, ¿cómo se llama? Lejalot Nertamid, como, bueno, literalmente es como para elevar la ofrenda diaria. El Nertamid que era la luminaria, perdón, continua que estaba allí. En el fondo, que el fuego, cierto, se avivara. Para eso necesitaban aceite de oliva puro machacado. Esto es importante de recordar. De hecho, podríamos decir, si no hubiese sacerdote, no habría esto. A ver, si no hubiera menorá, no habría este servicio. Si no hubiese aceite, tampoco habría servicio. Si no hubiese sacerdote, tampoco habría servicio. Todos, ¿cierto? Los componentes que nosotros podemos leer a lo largo de todos estos versos de la Torá, el sacerdocio, etcétera, cada cosa es importante. Toda cosa tiene que estar preparada y lista. No es simplemente que pueda algo ser reemplazado por otra cosa. Si no está todo disponible, nada se puede hacer. Puedo tener a las personas, pero si no están preparadas, no se puede hacer. Puedo tener yo el aceite, pero si no tengo la menorá, no puedo hacer nada, etcétera. Es decir, siempre es importante, ya lo que aprendemos del servicio del templo y el tabernáculo, es la prolijidad con la cual el Eterno, ¿cierto?, es servido. Cada cosa. Cada cosa merita, ¿cierto? Un trabajo, un responsable, una actividad, un proceso. Casi como si estuviéramos hablando, ¿cierto? De la mejor de las empresas, donde cada cosa tiene su meta, tiene su propósito, tiene su mandamiento, tiene su instrucción, tiene su responsable, tiene quien lo reemplaza, tiene quién lo que necesita, quién va a tenerlo, quién tiene que preparar eso que necesita, etcétera. Vemos aquí realmente una prolijidad extraordinaria, ¿cierto? Para aquel entonces. Y el tema es que nosotros, por ejemplo, se nos fue llamado a ser reyes y sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes. Bueno, los reyes tenían mucha responsabilidad y atribuciones, ¿cierto? Tenían muchos derechos, etcétera, pero también tenían responsabilidades muy grandes. Y los sacerdotes, por otro lado, tenían que saber muy bien las actividades y hacer todo muy bien. No podían decir, ya, yo hago eso, o me toca a mí, y después no llega, se queda dormido, o llega más tarde, o resulta que lo hizo con otro material. No servía. La prolijidad con la que el Eterno nos llamó, o sea, llamó a los sacerdotes a hacer este trabajo, fue a los levitas y a todos ellos, y a nosotros nos llamó reino de una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Solamente el cliché de decir que somos reyes y sacerdotes? ¿O actuar de la manera en que actúan los reyes y los sacerdotes? El rey porque tiene que velar, ¿cierto? Siempre por su nación. Y para que todo funcione de la manera adecuada. Si el rey empieza a ser muy déspota y es muy egoísta y solo vela por sí mismo, la gente se molesta. Y si el rey no se preocupa de algunas otras cosas, ¿cierto? Que tengan que ver con la belleza también, con el crecimiento de la nación, tampoco sirve de mucho. La gente puede vivir tranquila, pero si no ve que esto avanza, también puede molestarse, etcétera. Y el sacerdote, sobre todo, y los sacerdotes, tienen que saber muy bien lo que están haciendo.
Si hay algo que caracteriza al pueblo de Israel es llamarle Mamlejet, un reino, ¿cierto?, de reyes y sacerdotes. El punto es que tenemos que saber muy bien lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos que hacer. Si no, el título nos queda demasiado grande. El sacerdote tenía que vestirse de una manera, hablar de una manera, no podía decir cualquier cosa, tenía que guardar sus pensamientos, limpiar su vida, etcétera. Tenía que hacer un montón de cosas. Purificarse, pedir las cosas, tiene que estar a disposición siempre, al momento adecuado, todo adecuadamente. Entonces, todas estas cosas que uno dice, bueno, a lo mejor para ellos, sí, fue para ellos, pero también en el Brit Hadashah más adelante se nos recuerda que cada uno de nosotros debe actuar de esta manera. Debe actuar bien, correctamente, por ejemplo, cuando trabajamos para alguien. Debemos cuidar sus cosas, ser personas que hagan bien los procesos, que seamos, por ejemplo, como los Kohanim puntuales, que hagamos lo que se nos ordena que tenemos que hacer, que no seamos de los que sacan la vuelta, por así decir, sino que realmente nos preocupemos de ser meticulosos. Una nación de reyes y sacerdotes es eso. Tiene responsabilidad, las cumple, sabe llevar su investidura, sabe ser un hijo de Dios, sabe qué representa, qué tiene que representar hacia los demás y qué es lo que tiene que hacer. Y como un Kohanim que tiene que cumplir todo, ¿cierto? A cabalidad. Entonces, tenemos que aprender realmente de ellos y de toda esta actividad. Entonces, cada cosa que los Kohanim realizaban, como allí ya mencioné una, tiene alguna paralelo o alguna forma de compararlo con nuestra vida diaria, realmente. Tenemos que esforzarnos. De hecho, nosotros leemos también el Brit Hadashah cuando se habla, cuando ustedes nombren gente, ¿cierto? En la comunidad, en las comunidades, responsables, pastores, maestros, etcétera. Todos ellos. En algún caso menciona, ¿cierto? Que no sean dados para el vino aquí y allá, de una sola mujer, en el caso de un hombre, ¿cierto? Y que tengan que tener todo un contexto adecuado. Bueno, ellos se desprenden también de las leyes sacerdotales. Entonces, nuestros maestros, ¿cierto? Discípulos de Yeshua y también nuestros maestros, ellos nos hablaron de esta prolijidad, de ser personas que realmente cumpliesen, un reino de personas que hagan lo que tienen que hacer. Entonces estamos llamados a ser prolijos, como lo eran los sacerdotes. Tenemos que serlo. Luego dice, Shemot 27:21, Veohel Moed Mihutz la Parojet, Sher la Edut, Yaroch, Oto Arom Ubanab. Dice, en la tienda de reunión fuera del velo, que está delante de la tienda, perdón, del testimonio. La mantendrán Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana en presencia de Hashem. Será estatuto perpetuo por sus generaciones aparte, de parte de los hijos de Israel. ¿Dónde, cierto, tenían que hacer esto? Lo anterior leído, cierto, a este pasaje, encendido, etcétera. Dice, fuera en la tienda de reunión, allí mantendrán. Y dice que Aarón y sus hijos deberán estar allí, dice, desde la tarde hasta la mañana, en presencia de Hashem, todo el día. Wow. Un reino o una nación de reyes y sacerdotes, dice, como Aarón y sus hijos, dice que están desde la tarde hasta la mañana en presencia de Hashem. Están allí pendientes también de su servicio. Vemos, ¿cierto? Como ellos, que cuando somos llamados nación de reyes sacerdotes, tenemos que estar pendientes del servicio a Dios. No importa que hagamos otras actividades en nuestra vida diaria, siempre tiene que estar delante de nosotros cómo le servimos a Él. A Él también le servimos haciendo bien nuestro trabajo, porque hablamos bien de Él, de quien nos llamó, ¿cierto? Quien nos amó. Haciendo bien, ¿cierto? Las tareas que se nos encomiendan, siendo personas dignas de elogio. Porque cuando nos honran a nosotros, nosotros honramos a Dios. En realidad la honra es para Él. Entonces, dice que estaban allí, constantemente allí. Un estatuto perpetuo. Me refiero más que nada a la actitud, ¿cierto? La, la acción que tenían que tomar. Eso nos habla de dónde tenemos que estar siempre. Como dice de Abraham, que él estaba siempre delante de la presencia del Eterno. Dice que iba delante de la presencia del Eterno. Abraham. Tenemos que vivir de esta manera, pensando que estamos haciendo las cosas como para Él, realmente. Bueno, una cosa
que es digna de mencionar para, sobre todo para los más nuevos, y es que nosotros estamos comparando un poco los comportamientos de los Kohanim, las acciones, los mandamientos que ellos tenían con algunas acciones diarias, grandes rasgos, pero realmente los sacerdotes tenían un rol diferente dentro de Israel. O sea, ser rey y sacerdote es una cosa, decirlo, pero ¿qué tiene que hacer el rey? ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? ¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos? No es algo que todos tengamos que hacer. Nosotros tenemos que entender que en la Torá los mandamientos son dirigidos, ¿ya? De repente, esto es muy bueno entenderlo. De hecho, debemos entenderlo porque a veces, por ejemplo, uno dice, oye, tal persona o familiar mío, no sé, trabajó tal día, un día sábado. Y nos falta el que dice, pero ¿cómo trabajó en Shabbat? Un momento. Esa persona es judía, sigue la Torá, sigue a Dios. Él, en el fondo, si no lo hace, tampoco tiene la obligación de guardar el Shabbat. O por ejemplo, una persona, no sé, que creyente, que uno le dice, no, pero tú tienes que hacer esto porque el sacerdote hacía esto y si no haces esto, por ejemplo, tienes que ponerte en la equipa o aquí arriba, Kadosh, la Donai, santo para el Señor. No, no es una obligación. O, o cosas sencillas de repente que uno ve. A veces la Torá no es bien aplicada. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién está dirigido. Los sabios muchas veces hicieron lo mismo que nosotros hacemos muchas veces de extrapolar los principios de la Torá para nuestra vida diaria. Pero eso no significa que podamos extrapolar todo y aplicarlo a todo el mundo, sino que tenemos que ser cuidadosos. A veces es muy sencillo en la Torá o cualquier persona que se tiente y aplica un versículo y otro versículo aquí y se lo aplica a la gente y ya. Y es tentador a veces. Se me viene a la mente tal cosa y lo aplico y ya. Pero hay cosas que están dirigidas en la escritura. Y no es simplemente que llegar y aplicar y ya. Entonces, nosotros, cuando los sabios hacen estas cosas que hemos hablado, extrapolan, ¿cierto?, algunos comportamientos, sobre todo en el área de la tzniut, del recato. Ayer se habló un poco de eso, ¿cierto? Ellos extrapolan las ideas del recato del sacerdocio, de la Keuná, y también de Moshe y cómo actuó él con Aarón, etcétera, para aplicarlo a la vida diaria. No significa que podamos extrapolar los principios siempre de la Torá o los mandamientos y aplicarlo a cualquier cosa o a cualquier persona. O lo aplicamos a todo el cristianismo, por ejemplo. No, es que ellos están mal porque no guardan la Torá. Pero bueno, no son judíos, no están obligados a guardar toda la Torá. No la han aceptado sobre sí tampoco muchos de ellos. Entonces, uno tiene que tener una buena manera de trazar la palabra de verdad, como dice Pedro. Bueno, cuando la Torá introduce un mandamiento, como dice aquí, por lo general, establece a quién se dirige. Eh, por ejemplo, la frase manda a Aarón y a sus hijos se refiere específicamente a las instrucciones para los sacerdotes, que le estaba siendo hablada a Moshe. Algunos mandamientos se aplican solo a los levitas, algunos se aplican a ciertas familias dentro de la casa de Leví, y como los diversos deberes asociados como los diversos deberes asociados al tabernáculo, al transporte, perdón. Hay quien transportaba, hay quien llevaba, cargaba, hay quien cierto hacía un servicio, hay quien hacía otra cosa. Entonces, tenemos que tener cuidado porque típicamente pasa también cuando viene Pesaj, esta fecha, que uno lee y dice, no comerá del Pesaj ninguna persona que no esté circuncidada. Y uno dice, wow, o sea, entonces, ¿qué hago? Empieza así el botón de ayuda ahí, de auxilio, SOS. ¿Qué hago entonces? ¿Qué puedo hacer? Entonces uno tiene que tener cuidado porque tiene que ver bien en la Torah. Hay un mandamiento. ¿A quién se dirige? ¿Qué momento se dirigió? ¿Sigue vigente? ¿Se aplica a cualquiera? ¿Se aplica a un judío? ¿Se aplica a alguien que no es judío? ¿Se aplica a todos? ¿Cómo lo extrapolamos a nuestra fe? Y tenemos que ir haciendo ese ejercicio siempre con la Torah porque en verdad cuando ya entramos en los mandamientos, hay mandamientos que no se pueden cumplir, pero se pueden extrapolar principios de allí. Espirituales, ¿cierto? Para nuestras vidas. Pero tenemos que tener ese cuidado. Por ejemplo, el tema de Pesaj. Cuando dice, no comerá ninguna persona que no esté circuncidada, y leemos el libro de Shemot, pero oye, ese mandamiento está hablado para los hijos de Israel en Egipto.
Ahora, después hay otro verso que vuelve a recordar, ¿cierto?, el tema de Pesaj, pero en el desierto, para cuando entren en la tierra de Israel. Y les dice, y no sacrificarán cordero salvo en el lugar que él escogiere. Y más adelante vemos que él escogió Jerusalén. Por lo tanto, no podía haber sacrificio de Corbán Pesaj fuera de Jerusalén y fuera del templo y fuera de la quehuná del sacerdocio. No podría haber sacrificio de cordero en Pesaj. Entonces, aun cuando una persona esté circuncidada, no puede comer del Corbán Pesaj si no está en Jerusalén, si no es bajo el templo o el sacerdocio. Entonces, ¿cómo extrapolamos eso hacia el judaísmo mesiánico nosotros? Bueno, el principio, ¿cierto?, del Pesaj, de la cena la comemos, la vivimos, ¿cierto? Pero no podemos cumplir ese otro precepto o principio. Pero tenemos la circuncisión del corazón y entendemos que extrapolamos esos principios y servimos, ¿cierto?, a Dios y comemos y compartimos esa comida con una conciencia limpia. Y cumpliendo la intención del día, pero no en sí el mandamiento como tal. Porque obviamente si hubiera un templo y fiesta de peregrinación, habría que ir a Jerusalén y allá, ¿cierto?, comer del Corbán Pesaj, si fuera el caso. Por eso les digo, hay que tener cuidado con los mandamientos que son dirigidos. Porque en estas parashot es típico que muchas veces los comentarios empiezan a aplicar muchos de estos principios sacerdotales a un montón de cosas. Pero tenemos que tener este cuidado. Extrapolemos el comportamiento, la actitud, la tzeniut, el recato, pero no es que aplicamos todo a todo el mundo. ¿Ya? Eso tenemos que tener siempre cuidado. Hay instrucciones que obviamente en la Torá son solo para hombres, otras que son solo para mujeres. Hay reglamentaciones de la pureza física para hombres y para mujeres. Entonces uno no le aplica la Torá o los 613 mandamientos a todas las personas. No, uno va dirigido, ¿cierto? No todos cumplimos 613 mitzvot, pero se entiende que toda la nación de Israel o todo el pueblo cumple 613 mitzvot. Porque cada uno de ellos, ¿cierto?, suma algo y aporta. Pero no es que todos tenemos 613 mandamientos que cumplir sí o sí. Pero podemos aprender de todos ellos, claro que sí. Otros mandamientos incluyen, por ejemplo, que cuando puede participar un ger, un extranjero, o un peregrino en Israel. Hay cosas que él podía participar, de mandamientos que podía cumplir y otros que no. Por ejemplo, en su momento el ger, o el extranjero que residía en Israel, podía participar del Pesaj solo si se circuncidaba. Si no, no. Pero hay otras cosas que sí podía cumplir, o sí podía beneficiarse del amparo también de Israel como nación. Y recibir también mandamientos como, no sé, la acá, por ejemplo, que es una obligación para un judío también poder ayudar al extranjero. Todas estas distinciones, niveles de obligaciones no se basan en el mérito personal o la posición irreprensible dentro de la comunidad, sino estrictamente en el linaje y en el género. También tenemos que entender que en la Torá y en la vida hay cosas que no van a depender de, como dice allí, del mérito personal. Y eso es algo que a lo mejor a algunos nos puede parecer algo difícil, porque el camino de Dios muchos lo ven como un crecimiento continuo, y es así, pero no es que vamos a poder hacer todo lo que queremos. En el camino de la Torá hay cosas que no puedo hacer yo. Hay cosas que otros debe hacer, pero yo no puedo hacerlas porque yo no debo hacerlas. Y esa es una gran diferencia. Hay cosas que yo debo hacer y cosas que yo puedo hacer. Y eso va a marcar la pauta de los mitzvot de aquí hasta, bueno, hasta más adelante. Toda la Torah en el fondo. Hay distinciones. Hay cosas que son por linaje, como dice acá. O sea, si yo no nací Leví, si yo no fui de la familia de Aarón, de Cohen, ¿qué puedo hacer? Entonces hay un deber para algunos y para otros. Entonces, a veces, perdón, aquí hay un comentario. Si alguien quiere comentar algo en el chat, lo puede escribir, no hay problema. A ver, antes de decirlo, Eliana dice, asimismo había cosas que debían cumplirse por edades. No solo, sí, la diferencia entre masculino y femenino o procedencia. Exacto, todavía hay más distinciones. Aquí están puestas algunas, pero sí, hay más distinciones todavía. Incluso hay cosas que dentro de la misma familia, aunque yo sea de la familia, si yo no cumplo con algún requisito, tampoco puedo. Entonces,
Todas esas cosas deben a nosotros llevarnos a un nuevo entendimiento también de lo que es la Torá. Porque a veces la Torá se entiende como, nuevamente, como que puedo aplicar todos los mandamientos y no. Hay cosas que no puedo hacer, porque no debo hacerlas yo, y las debe hacer otro. Y este principio es también parte del cuerpo, y es parte de la división de la comunión que debe lograr todo Israel. En este momento, el propósito, ¿cierto?, de alzar a los Kohanim, a Aarón, de alzar la luminaria del Ner Tamid con la menorá y el aceite, traído por el pueblo. El propósito es beneficiar a todo el pueblo, pero no todo el pueblo podía hacer eso, porque no debía hacerlo. Debía hacerlo otro. Pero el principio siempre es este. Cuando yo, ¿cierto?, hago lo que debo hacer, yo beneficio a todo el resto. Mi acción sí determina el conjunto total. Entonces, si yo puedo cumplir, no sé, digamos, 50 mandamientos, yo no puedo cumplir los 613 y cumplir toda la Torá. Necesito de alguien que pueda cumplir los otros mandamientos para poder cumplir toda la Torá. El mismo caso, ¿cierto?, de el Mesías. El Mesías, ¿qué pasa con el Mesías? ¿Él cumplió los 613 mandamientos? No, él no podía cumplir 613 mandamientos, porque él no era un sacerdote en la tierra, ¿cierto? Sabemos que cumplió un papel más allá trascendente, pero aún así, él aquí no cumplió los mandamientos de las mujeres, ni de algunas tribus en particular, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede cumplir? ¿Cómo decíamos que él es la Torá viviente? Solamente hay una manera de poder decir que él es la Torá viviente y cumplió toda la Torá. Una. Bueno, en verdad hay dos formas de verlo. Una que cumplió con todo lo que le correspondía a él cumplir en cuanto a la Torá y ser irreprensible en cuanto a lo que él le tocó. Pero para cumplir toda la Torá, y no solamente lo que él debía hacer, necesita de nosotros y del pueblo de Israel. No hay Mesías sin el pueblo de Israel cumpliendo toda la Torá, y no hay Israel cumpliendo toda la Torá sin el Mesías. Porque el Mesías ha hecho la parte que nosotros hemos sido incapaces, el pueblo de Israel ha sido incapaz de hacer y concretar. No hay el uno sin el otro. Así como no había sacerdocio sin sacerdote, y no había sacerdocio sin pueblo. Porque quien alzaba, quien llevaba, donaba, mantenía a los sacerdotes era el pueblo. Y quien ayudaba a que el pueblo estuviera expiado, siempre limpio delante del Eterno, los sacerdotes. No hay el uno sin el otro. No hay Mesías sin el pueblo de Israel. No podemos separarlo. Para que todo se cumpla, tiene que estar el Mesías y el pueblo. Tiene que estar el Mesías y nosotros cumpliendo todo nuestro deber. De esta manera se cumple toda la Torá. No hay otra forma. Entonces, la manera en que alzamos, por ejemplo, en este caso, a Moshe, que lo alzamos como líder, porque el Eterno lo llamó y no escogió a otro, simplemente lo llamó a él. No fue un mérito. No es que él se lo ganó, el Eterno lo llamó. Yo respeto el llamado. Si el Eterno llama a otro para hacer otra cosa, Aarón, yo respeto a Aarón por ese llamado. Y así, si hay una tribu que mereció más, ya meritó más y Dios le dio más, yo respeto eso que se le dio. Entonces, Israel también se basa en respetar estas diferencias, que no todos somos iguales, porque no todos debemos hacer las mismas cosas. Pero sí todos podemos aprender los unos de los otros y extrapolar lo que cada uno tiene para aplicarlo a nuestra vida. Entonces los dones, los regalos o los obsequios que tenían los sacerdotes, que son las vestimentas, que son las acciones, que son los comportamientos que debían tener, todo ello, esos dones, podemos beneficiarnos nosotros y el pueblo. O sea, a veces vemos los dones como algo simplemente inmaterial o espiritual, pero también son cosas físicas relevantes. ¿Cómo el pueblo entendió que existían dones? Porque los dones no aparecieron en el Brit Hadashah, ¿cierto? No es que aparecieron ahí con el Ruach HaKodesh derramado. Siempre han existido los dones. En esta para allá vemos, ¿cierto?, quiénes tenían dones. Moshe, Aarón, sus hijos, Betzalel, Aholiab, los artesanos, etc. Todos tienen dones. Son llamados por el Eterno para algo. Y todo eso lo pueden utilizar para el beneficio de toda la comunidad. Y para que se cumpla toda la Torá. Para que se haga toda la voluntad del Eterno. Y de cada uno aprendemos y crecemos. Dice la Didaje
Ay, sí, ¿qué pasa aquí con este teclado? Lo siento. Vamos a cambiarnos acá. Ahí mejor. Entonces, dice, lo siento. Está un poco porfiado esto. Dice la Didagia 1.6, mira que nadie te seduzca a este camino de la doctrina cuando te enseñaren cosas sin miras a Dios, porque si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, perfecto serás. Empero, no puedes, haz lo que puedas. Los apóstoles dijeron, ¿cierto?, a la comunidad gentil creyente en Yeshua, hagan lo que puedan hacer, porque hay cosas que incluso no deben hacer, pero hagan lo que puedan hacer. Si tú a lo mejor no debes hacer tal cosa, pero puedes hacerla y puedes hacer algo más, a lo mejor que lo que a ti te corresponde, porque tú siendo a lo mejor gentil, no estás obligado a guardar toda la Torah, pero aún así, tú puedes hacer algo más y lo haces, perfecto serás, dicen los apóstoles. Serás perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección no es solamente de uno. Tú serás perfecto, pero también estás ayudando a que toda la comunidad se perfeccione. Y ese es el propósito. Cada uno tomando, ¿cierto?, un rol o pudiendo hacer lo que debe hacer. De esa manera hay una perfección completa que se va llevando a una transformación. Entonces hay cosas que los gentiles creyentes en Yeshua en el primer siglo no debían hacer. No estaban obligados. Pero ¿qué dicen? Si tú puedes hacer algo con miras a Dios, hazlo y serás perfecto. Pero siempre dice con miras a Dios, en el camino de la doctrina. Porque si tú empiezas a hacer cosas sin miras a Dios, sino simplemente por hacer la obra, por el verse mejor, voy a poner un ejemplo de repente. eh, Quizás no suena así como tan suave, pero de repente uno podría, no sé, querer imitar todo lo que había en el tabernáculo, en el templo, etcétera. Y uno levanta a lo mejor en una comunidad un montón de símbolos por aquí, por allá. Ponemos el arca, ponemos aquí, ponemos allá los querubines, una menorá tal cual. Y cada vez que alguien va a orar, a lo mejor o se acerca adelante, enciende una menorá. Y cuando va a orar, no sé, prenden incienso. No sé, una cosa de repente que uno podría decir, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, sí, hay gente a las que se le ocurre este tipo de cosas. Entonces, cuando simplemente es por el símbolo, el diseño y simplemente el hacerlo y parecer más cercano a Dios, no lo hagas. Los apóstoles fueron claros, o sea, si alguien te enseña algo y de hacerlo sin miras a Dios, no lo hagas. O sea, te saca de la doctrina eso. Pero si alguien te enseña a hacer algo, pero con miras a Dios, allí sí. Y puedes hacerlo, hazlo. Y serás perfecto para el Señor. Pero no inventes, no inventemos. Simplemente por querer hacer más, finalmente podemos arruinar muchas veces. Y los sacerdotes no tenían permitido hacer más allá de lo que era estrictamente ordenado hacia ellos. Tenían que mantenerse allí. Entonces, ¿por qué nosotros a veces estimamos que podemos hacer, no, esto otro, esto por aquí, por allá? Porque, no sé, Dios ve el corazón muchas veces. No, tenemos que siempre sujetarnos a lo que debemos hacer y lo que podemos hacer también. Y ver ello. Tenemos que ir pesando todo esto como creyentes. Ya sea que alguien sea judío o no sea judío, siempre hay que ir pesando las cosas y hacerlas con miras a Dios. Y no simplemente porque hay que hacerlo y ya. De otra manera no crecemos. Y la idea es crecer, elevarse, como dice esta para allá. Hay que elevarse, elevar la menorá, encendida, en medio nuestro también, en nuestros corazones. Em, Hoy día, por ejemplo, los Kohanim, los sacerdotes, por ejemplo, tienen un privilegio en la sinagoga hasta el día de hoy. Quien es Cohen puede leer en la primera liyá de la Torá. De hecho, por eso cuando uno busca las divisiones de las lecturas de la Torá, el Shabbat se leen siete lecturas, pero en la semana, lunes, jueves y el sábado en la tarde se leen tres lecturas. Y siempre primero lee, y usted va a encontrarlo así, dice Cohen, la primera, un sacerdote, descendiente de Aarón; segunda, Leví, alguien descendiente, ¿cierto?, de la tribu Leví; y tercera dice Israel, cualquiera de Israel. Hay un privilegio que todavía tiene hasta el día de hoy. Y ese es ¿por qué? Porque es Cohanim, un Cohen, un sacerdote.
Por ejemplo, también el servicio del Shabbat al finalizarlo, em, también, ¿cierto? El llamado, esto se refiere como al final del Shabbat del servicio en la mañana, generalmente. Viene un Cohen, un descendiente de Aarón, y da la bendición para la comunidad. Tiene ese privilegio, pero también es su deber. Ojo. Porque cualquiera puede hacer eso, ¿no? Puedo bendecir yo, puedo bendecir a lo mejor un pastor, quien sea. Pero que venga un Cohen, descendiente de Aarón, a dar la bendición que le fue dada a su familia por las generaciones anteriores, que dice que es perpetua, es diferente, ¿cierto? Ahí se cumple con el deber, él cumple con el deber finalmente. Entonces cualquiera puede hacerlo, pero el que tiene el deber debe hacerlo. Y uno siempre tiene que dar eso. Entonces, cuando hay dones, uno también tiene, en este sentido, en las comunidades que ser muy respetuoso. Si hay dones, es porque el Eterno le ha dado al otro para que haga algo, pueda desarrollarse. Y es un deber que él tiene porque Dios le colocó algo. Recordemos la parábola de Yeshua. Él puso talento y le dio a cada uno talento. Y el que no lo trabajó, finalmente le pide las cuentas y le sale para atrás la cuenta al final. Entonces, cuando hay dones, uno tiene que permitir que eso actúe porque es el deber del otro. Cuando uno empieza a coartar a las personas a que no se desarrollen, finalmente uno le quita no solo la posibilidad, sino el deber que tenían. Y eso finalmente es algo que a la larga es peor todavía que no permitirle hacer algo. Así que siempre tenemos que ir viendo ahí a quién Dios llamó, quién le otorgó a este, qué dones tiene cada uno, para tener esa posibilidad de desarrollarnos. El Cohen también, por ejemplo, hace la ceremonia del rescate del primogénito, cuando nace un primogénito. Y esto es algo que mencioné hace un par de años, si no me equivoco. ¿Qué es lo más importante en el servicio al Eterno? Dice la allá: harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón. ¿Qué dice tú? Vestirás a Aarón. Moshe lo tenía todo. Moshe podía hacer todo, de hecho él fue el primer sacerdote, él hizo el primer oficio allí en el tabernáculo, él estaba al lado de Dios, se acercaba a la tienda, moraba con él, o sea, en el fondo él estaba muy, 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 muy cercano al Eterno, podía hacer todo. Moshe era el hombre orquesta prácticamente, las podía hacer todas. Hablaba ahí en lo secreto, hablaba a la gente, podría hablar directo, le podía decir a Aarón que hablara por él. Podía dirigirse al pueblo, podía designar personas, podía juzgar entre juicio y juicio, entre cosa y cosa, etc. Pero lo más importante que él tenía era eso, era solo eso. Moshe tenía un deber con todo ello. Y él sabía que era algo que él debía hacer, porque el Eterno le había encomendado eso. Pero él también había algo que podía hacer más allá de eso, del deber. Él debía, como dice acá, lavar con agua a Aarón sus vestiduras y vestirlo. Dice, vestir a Aarón, él debía vestirlo. Moshe, el hombre que las hacía todas, era prácticamente el líder de Israel, que lo sacó de Egipto. ¿Cierto? Que a través de él fueron sacados de Egipto. A través de él vivieron grandes milagros. Él tenía que vestir a su hermano aquí, lavarlo con agua, tomar vestidos y vestirlo. Manualmente, él mismo. Entonces, como decía aquí la pregunta, ¿qué es lo más importante en mi servicio al Eterno? ¿Solamente lo que yo debo hacer y yo tengo que hacer y lo que yo recibo de Dios que tengo que hacer? ¿O también mi deber con mi prójimo? Moshe entendía muy claramente esto. ¿Por qué él hacía todo lo que hacía? Porque él se debía al pueblo de Israel. Él los cuidó como un buen pastor, como ovejas. No era simplemente un privilegio que él tenía, era un derecho que él se ganó el hacer todo lo que él hacía, sino que él velaba por el bien de los demás. Por lo tanto, cuando se le pedía algo que a lo mejor para una persona sería como, pero ¿cómo? Yo, en mi posición, tengo que lavar a otra persona, que lo haga otro. Le pago a una persona para que lo haga. ¿Cómo yo voy a hacer algo así? Moshe tenía muy claro que no era algo que pudiera esquivar. De hecho, era algo a lo que él se debía siempre, a los demás.
Porque él hacía cada cosa que hacía, se debía al Eterno, a Dios, y se debía a sus prójimos, al pueblo. Por lo tanto, el servicio de Moshe era completo. No era, esta es mi misión, yo hago mi misión y se acabó. Y no miro a nadie más. Sino, voy más allá también. Porque yo sé que todo lo hago con miras a Dios y también en favor de mi prójimo y de mi hermano. Entonces, así como Moshe, recordando, ¿cierto? Estas lecciones, po- ¿estoy dispuesto yo a vestir a otra persona? ¿Estoy dispuesto a yo dar algo? Por ejemplo, Moshe en ese minuto fue el primero en oficiar y hacer todo ese trabajo. Es tan sencillo de decir, ahora yo tengo, perdón, hice todo esto y ahora le cedo a otro todo esto que yo hice. ¿Puedo vestir a otra persona? ¿Puedo vestir a otra persona con lo que yo tengo? ¿Estoy dispuesto a vestir a alguien más con lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado? ¿O esta ropa es mía y me la dieron a mí y no se la doy a nadie? No, es que Dios me dio esto a mí y no se lo doy a nadie. Dios me bendijo a mí, no bendigo a nadie yo. Él me bendijo a mí, solo a mí. Tengo que estar dispuesto, ¿cierto? A vestir a otra persona, a vestir al desnudo. Y cuánto más, ¿cierto? Si es alguien del pueblo, un hermano, una persona de la familia, ¿cierto? ¿Estoy dispuesto como Moshe a no usar la ropa que a otros le corresponde? A veces por querer acaparar tanto, le quitamos, ¿cierto? Eh, el beneficio, bondad y lo que el Eterno le ha dado a los demás. Entonces, somos como personas con un síndrome ahí de hipotermia, realmente. Queremos vestirnos con la ropa de todo, calzar todo lo que hay encima de nosotros. ¿Se puede vivir así? No. Uno no puede cargar con toda la ropa de otros. Uno tiene que también dejar que cada uno tome responsabilidades. Ayer leía, ayer, hoy día, ayer, se encontró una abeja, no sé si lo vieron. ¿Era una abeja o no una cabra? Una cabra. En un cordero. Una cabra, si no me equivoco. En Australia, no sabían qué era. Era un animal que tenía más de 35 kilos de pelaje. O sea, no la habían trasquilado. Probablemente le creció tanto porque era doméstica y nadie la trasquiló y andaba con una carga como de casi 40 kilos allí donde apenas se le veía la cara. O sea, era puro pelo todo ello. ¿Podía ella vivir así? Tranquila, podía andar, ¿cierto?, en la vida recorriendo, buscando comida. Apenas se podía el cuerpo y apenas podía ver casi. Tenía todo el pelo aquí, todo el pelaje inmenso. Yo no puedo usar la ropa que le corresponde a otro. A veces cuando yo uso ropa que no me corresponden, avergüenzo a los demás. Es como que los desnudo. ¿Por qué? Porque otra persona debía vestirse de ello. Esto, por ejemplo, es común, estas cosas que pasan. De repente varias personas se tenían que hacer algo en una reunión en particular. Acordaron, ya, hoy voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y de repente viene uno de ellos y la hace todas. Y no esperó que este hiciera eso, ni que este hiciera esto otro. Simplemente hizo lo de todos los demás. ¿Qué pasa? Hay vergüenza, hay molestia. Se adjudicó todo el mérito de los demás. Dijo todo, todo lo dijo él. Le quitó la ropa a los demás. Y todos los que saben lo que pasó, generalmente saben que los avergonzaron. Por eso esto es algo de mucho cuidado. Moshe, para seguir comandando, digamos, hasta aquí, el pueblo de Israel debía vestir a Aarón. Porque ahora iba a haber otro, otro papel importante dentro de Israel que ya no era suyo propio, así como hasta ahora. Por lo tanto, él debía compartir, ¿cierto? Y vestir a Aarón y saber que esas ropas no eran suyas, eran de Aarón y de sus hijos, ya no era de él. Entonces cuando él, el que llevaba a todo el pueblo, dirigía todo, ahora resulta que se suma a otro grupo, digamos, de influencia dentro del pueblo, pueden ocurrir celos, contiendas, envidias. Entonces Moshe tenía que desprenderse de esto. Por eso siempre es bueno darle honor a quien merece honor y no adjudicarse el mérito de nadie.
A veces obviamente uno no quiere que el mérito sea dicho públicamente. Uno lo reserva y ya. Uno lo puede mencionar, pero no es bueno quedarse con el mérito de otros, porque uno le quita la ropa a los otros. Imagínense, esto pasa en los trabajos, y esto es típico. De repente una persona tiene una idea, un proyecto o alguna cosa, y viene otro, lo escuchó y lo presentó antes que él. Se lo robó. Esto lo he escuchado, o sea, no es algo que pase, a lo mejor usted lo ha visto. Y se adjudican el mérito del trabajo de uno para el otro. Usted finalmente le quitó la ropa al otro y le quitó una oportunidad. Es un robo. Entonces, Moshe, para seguir adelante y para que cada parte de Israel pueda funcionar bien en la Torá, en el cumplimiento, no nos debemos quitar la ropa los unos a los otros. Al contrario, si yo tengo algo que a lo mejor antes lo tenía todo, bueno, ahora debo desprenderme de esa ropa y vestir a otros. Y los demás pueden ir tomando responsabilidad o cosas. Y cada uno así. No es necesario que uno le dé de lo que uno tiene a todos los demás. No es que hay siempre un traspaso. Hay llamados también que el Eterno hace de cada uno. Pero no podemos permitir ser personas así, como lo que mencionábamos. Que le quiten la ropa a los otros, que lo avergüencen. Que le quiten las opciones, las oportunidades. El sacerdocio no se pasaba a llevar por nada del mundo. Familia que le tocaba, familia que oficiaba. Si le tocaba a otra semana a otra familia, se hacía un sorteo, ¿cierto? Y le tocaba a otra familia, y punto. Y así. No nos podemos pisar los talones los unos a los otros. Lo mejor, ¿cierto? Es que cada uno con su llamado. Y es lo mismo que nosotros tenemos que entender también de los creyentes. Nosotros que estamos en el judaísmo mesiánico, como creyentes, que seguimos la raíz judía, la raíz hebrea, etc. No podemos pisar los talones, por así decirlo, pisar la, la túnica, ¿cierto? De los demás, esa túnica externa que sobresale, simplemente a los demás porque no nos parece lo que ellos están haciendo. Dios llama a cada uno con su llamado, los viste, le da dones, y bueno, Dios dio. Y si Dios quita, Dios quita, yo no quito. Yo puedo a lo mejor juzgar en cuanto a doctrina algunas cosas, en cuanto a escritura, pero yo no voy a juzgar a mis congéneres o a lo mejor a mis correligionarios, ¿cierto? En la fe, qué están haciendo y qué no, y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Yo tengo que saber que también Dios los vistió a ellos con una ropa y les colocó eso hasta ahora. Si a mí me dio algo más, Baruch Hashem, pero no puedo yo estar ahí cuestionando a los demás en su vestimenta. Por eso, ayer hablábamos un poco de esto, ¿no? En cuanto al recato, uno debe ser recatado uno, pero tampoco podemos ir cuestionando a todos los demás en cuanto a cómo se viste o cómo no se viste. Tenemos que tener esos cuidados. Solamente estamos dispuestos a vestirnos nosotros mismos y no a nadie más. ¿Estamos dispuestos a darle protagonismo a otra persona? ¿Podemos darle el protagonismo a otra persona? Bueno, aquí se ven cierto cuando hay personas que hay personas que son así, pues ya, como que se hicieron muchas cosas, pero él lo relata como que lo hizo él. Realmente él es el protagonista de todo, ni siquiera de lo suyo propio, de su propia vida. Y podemos darle también nuestro protagonismo a otros. Por ejemplo, a veces uno hizo algo, pero y ayudó a una persona, y a lo mejor yo sé que lo ayudé y a lo mejor hice gran parte, pero el mérito se lo doy a esa persona. Porque él también empezó el trabajo, se esforzó, quería lograrlo. Yo lo ayudé, no es mi mérito. El protagonismo es de él, no es mío. No, él se esforzó. Yo pude haberle enseñado a una persona todo a lo mejor lo que sabe. Diría alguien muy arrogante, ¿cierto? Todo lo que sabe. Pero realmente yo le enseñé algunas cosas. Pero el que internalizó, practicó, aprendió, absorbió, fue él. El mérito es de él. Entonces uno tiene que ir cediendo a estas cosas, los protagonismos, vestir a los demás también. No podemos ser personas que eh, simplemente se adueñen de toda la vestidura de la Torá, porque no toda la vestidura de la Torá nos corresponde a nosotros. Los sabios enseñan que hay una corona del sacerdocio, de la realeza y una corona de la Torá. No todos tienen la misma corona, es decir, no todos tienen la misma investidura. Cada uno tiene una investidura y no se pasan a llevar, estos son como los poderes del Estado. Cada uno tiene su investidura.
No podemos traspasar. Por ejemplo, hay una pregunta que da vuelta. ¿Estamos dispuestos a no darle el protagonismo a mi familia? Que a veces se torna todo muy familiar, como yo hago todo y todo lo hace mi familia y ya. Pero a lo mejor hay alguien que no es de mi familia que lo puede hacer bien, mejor, a lo mejor tiene un don en ello, pero yo no lo cedo porque no, pues que mi familia lo tiene que hacer, si no soy desleal. Tenemos que ir cediendo y ir viendo estas cosas también. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Esto, hijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Yeshua, ¿cierto? Cuando uno es joven, uno se ciñe y se viste, pero cuando viene otro tiempo, lo visten a uno. ¿Cierto? Como dice ahí, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. No serás tú el que te ciña. Entonces, no toda la vida nosotros seremos los que se adueñan de los méritos de la investidura de nuestra ropa. En algún momento será otro. Y no tendremos nada por nosotros mismos. Quizás será otro el que nos dé a nosotros. Entonces, realmente tenemos que ser humildes. Moshe sabía esto. En un momento Moshe tenía que entregar todo. No iba a seguir siendo él el que continuara. Aarón no iba a seguir siendo él el que la hiciera toda. Tenía a sus hijos que prepararlo. Y de ahí a los siguientes y a los siguientes. Pero uno no puede ser arrogante. La vestimenta no solamente con lo que yo me visto, otros también me visten a mí. Por eso es importante respetar y los principios de la Torá, de la misericordia, de la justicia. Y así como Aarón, ¿estamos dispuestos a dejarnos vestir por otra persona? ¿Estoy dispuesto a que alguien dé algo de él o me vista a mí? ¿O no? Es que no, las cosas son a mi manera. No, yo no me coloco esa ropa. No, imposible. Pero si alguien te quiere dar algo y te quiere investir con algo y te quiere apoyar en algo, no, así como me conocieron, así soy yo. Y punto. Yo no cambio, no voy a cambiar al respecto. Nada. Tenemos que estar dispuestos a dejarnos vestir por otros también. Hay gente que nos quiere honrar. Hay gente que nos quiere honrar. Y nosotros no podemos simplemente hacerle el kit y ya todo. O estamos dispuestos a vestirnos nosotros mismos. Estamos dispuestos a que otro elija nuestras vestiduras. Esto es algo interesante porque cuando uno es niño, es como similar a cuando uno ya es más viejo, como decía Yeshua. Cuando uno es niño, uno no se viste con los colores que a uno le guste, ya, a uno lo visten. Otros eligen nuestros vestidos o vestiduras. Otros eligen cómo nosotros nos vestimos, ¿cierto? Y nos enseñan a través de ello el recato, tener cuidado. Por ejemplo, los niños con sus partes, ¿cierto? Íntimas, nos mostrar algunas cosas, que tengan ciertos cuidados. Y otros nos visten conforme a la necesidad que ven en nosotros. Cuando yo dejo de pensar que tengo necesidad, yo no dejo que nadie me vista, prácticamente. O sea, si alguien me quiere corregir y dar una investidura, a lo mejor de un consejo, estamos hablando en términos más de pensamiento, de acción, de atributos. Eh, y si alguien me quiere investir con un consejo, que sabe porque yo estoy haciendo algo incorrecto y me ve vestido y me falta ese consejo y yo no estoy dispuesto realmente. Entonces, como Aarón debemos ser humildes. Moshe era humilde, pero Aarón también. Aarón se dejó vestir totalmente por otro que no era él. ¿Qué haríamos si nos dieran si nos dieran el protagonismo? Diríamos, ahora soy yo el que lo tiene, el protagonismo. Y sencillamente me olvidaré de quién me vistió, de quién recibí, de la mano donde comí. No podemos hacer eso, ¿cierto? Hoy día a lo mejor uno dice, hoy día yo sé más que cuando estaba antes, a lo mejor en la iglesia, un pastor. Y puedo morder la mano que me dio de comer, puedo simplemente decir, no, ya no me servía de nada. No, muchas veces se preocuparon de nosotros. Hoy día a lo mejor tenemos un protagonismo en cuanto a algún aspecto, a lo mejor del entendimiento, del conocimiento de algo más allá, pero eso no significa que simplemente ahora lo demás
simplemente es desechable y ya. Tenemos que mantener siempre los buenos vestidos que nos han colocado. Es como cuando llegaba alguna fecha de cumpleaños, una fiesta o cosas así, y uno sabía que le regalaban ropa y ropa bonita. Entonces uno está esperando el momento, ¿no? La ropa ahí que regalan bonita. Uno tiene que esperar también que otros nos vistan a nosotros. Buscamos ser alguien por mérito o hacer lo que el Eterno nos dio como porción. Simplemente buscamos ganarnos nosotros las cosas o también permitimos que el Eterno nos diga, tú eres de Leví, te di todo esto. No, es que no lo merezco. Tú eres un Cohen, te di todo esto. No, es que no quiero, no lo merezco. Tenemos que dejarnos también, en ese sentido, llevar, porque el Eterno nos ha dado algo a nosotros, a cada uno de nosotros, ya sea por donde nacimos. De hecho, en la vida es así. Todos tenemos estos dos componentes que determinan en parte nuestra personalidad. Los factores, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero a ver, hay uno que se llama factor higiénico y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero el factor de donde yo vine, donde me crié, donde nací con la familia. Un factor interno que yo no puedo evitar. ¿Cuál es mi linaje? Ese es uno. Pero el otro que determina quiénes somos es lo que yo hago, ¿cierto? Los factores externos que yo internalizo, lo que aprendo. Y yo entiendo cuál es mi porción por un lado, pero también el mérito por otro lado, de hacer lo mejor que puedo con eso que recibí. Todos en nuestra vida recibimos estos dos aspectos en la vida. Dice, porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías del Mesías estáis revestidos, no hay judío ni griego, ni hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois de la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Baruch Hashem. Todos, dice, estamos revestidos hoy día. No hay uno mayor ni uno menor. No hay hoy día, como dice allí, judío ni griego, hombre, mujer. Uno dice, bueno, entonces no hay distinción hoy día. Sí hay. Siguen habiendo judíos, siguen habiendo griegos y muchas otras nacionalidades. Siguen habiendo siervo y gente libre. Sigue habiendo mujer y hombre. No es que dejó de ser eso. El punto es que todos estamos revestidos del Mesías. Todos hemos recibido la misma salvación del Mesías. Su mismo amor, su misma gracia, misericordia y su perdón. Hemos recibido todo lo mismo. Nos constituimos, por tanto, es como que estuviéramos uniformados del Mesías. Eso no significa de que cada uno tenga un linaje, una distinción. La distinción sigue manteniéndose entre judío y no judío. En la Torá también. Y porque incluso dentro de Israel hay distinción entre judío y judío. Entre quién debe o no debe hacer ciertas cosas. Entonces hay distinción, sí, pero todos estamos revestidos de lo mismo. Por eso el trato tiene que ser siempre igual y siempre tenemos que estar dispuestos a dar y recibir. Comentario aquí que dice 35 kilos de lana, una oveja salvaje, dice Sandro. Gracias por ahí confirmarlo. A ver. La humildad de Moshe dice por aquí. Un buen líder entrena a otros líderes para que haya perpetuidad y continuidad. Sí. O sea, el líder como Moshe hizo su papel cuando tenía que hacer su papel. Porque el papel de líder lo tenía él. Tuvo que hacer el papel de líder cuando le correspondió. Pero también tuvo que preparar a otro cuando llegó el momento de preparar a otro. Entonces, hay un tiempo para todo, ¿cierto? Eh, obviamente hay liderazgos que necesitan ser como bien delimitados, en el fondo, para que no haya, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que Moshe no pise los talones de Aarón y Aarón los de Moshe. Tiene que estar bien delimitado, pero, como bien dicen, si no hay preparación no hay perpetuidad y no se continúa nada. Entonces, en algún momento Moshe sabía que tenía que heredar y ya tenía a su discípulo, Yehoshua, ¿cierto? Aarón tenía a sus hijos y así. Voy a ver si hay algún otro comentario antes de cerrar. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos,
no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, de cuerpo físico, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó, es decir, no buscamos la muerte, sino la resurrección, la vida, ser revestidos de Él, de la eternidad. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Estamos esperando ser revestidos, ¿cierto? Por la habitación celestial, su tabernáculo. ¿Y cómo es su tabernáculo? ¿Cómo son sus cortinas? ¿Cómo son quien oficia allí? Todo, ¿cierto? Tiene una vestidura. No hay cosa que no tenga su vestidura ni su cubierta. Prácticamente todo tiene su vestidura, su cubierta, su adorno. Todo está bien revestido en el tabernáculo. Por eso dice ahí, como somos como un edificio en este cuerpo terrenal, y estamos esperando algo no hecho por manos, sino de lo celestial, y ser revestidos con ello. Eso es lo que estamos buscando en este mundo. Nosotros, ser revestidos de todo lo espiritual, de todo lo celestial, todo lo que tiene el Eterno preparado para nuestras vidas. Y no ser hallados desnudos, como un tabernáculo vacío, donde todo fue saqueado, se robaron las cortinas, se robaron a lo mejor las cubiertas y no hay nada. Y nada puede cumplir su función. ¿De qué sirve, cierto, no sé, un refrigerador sin su cubierta? ¿De qué sirve algo realmente sin su cubierta? Con el tiempo, eso se pierde. Entonces la cubierta logra mantener. Y con esto cierro. ¿Para qué fue dado el Espíritu, el Ruach HaKodesh? Para conservarnos. Porque en este mundo, en esta vida, moriremos, salvo que venga el Mesías. Pero moriremos y este cuerpo se deteriora. Y se deteriora esta mente también. Es necesario que seamos revestidos por Él. Porque la vestidura logra que nos podamos mantener. Una persona, un creyente, nuevo, es revestido por el Mesías para que se pueda mantener. Si usted anduviera sin vestirse, imagínese, cuando venga el invierno o el verano, usted, ya sea que se va a fatigar del sol o en el invierno, ¿cierto? Puede morir de frío, de hipotermia. Necesitamos vestiduras para sobrevivir. Necesitamos de los dones de Dios, de sus vestiduras, de su amor, su bondad, su misericordia y los principios que hemos aprendido de la Torá para no ser hallados desnudos y para poder sobrevivir en este mundo. No hay manera de vivir y mantenernos sino con su espíritu y su investidura. Debemos nosotros vivir y conducirnos de esta manera y no solamente con nuestra propia vestidura física, porque llegará el día donde muramos y este recipiente perecerá, pero si está cubierto, así como los rollos, ¿cierto?, que se descubrieron aquí del Mar Muerto, estaban bien cubiertos y volvieron a la vida. Podemos mantener este cuerpo, podamos, ¿cierto?, santificar nuestra vida. ¿Para qué? Para mantener nuestro cuerpo y al final en el día postrero se levante en la resurrección. Para ello debemos revestirnos de lo que Él nos ha mandado en su Torah. Hermanos, lo dejo hasta aquí. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición esta reflexión. Un Shabbat Shalom y una bendecida semana y tiempo para cada uno de ustedes también, los que vean este estudio. Shalom.